Ok, bueno, vamos entonces a retomar lo de transistores. Eh, Nos quedamos eh, en el ejercicio que estuvimos resolviendo. Lo que quiero que quede claro es, bueno, aquí les puse en la figura 1, es una de las representaciones del circuito, ¿no? El voltaje que entra por la base. Tenemos aquí a nuestro transistor, como se imaginarán, RC, el nombre viene porque está conectada al colector, resistencia de colector. RB, resistencia de base, conecta directamente con la base y es la que nos ayuda a regular la corriente que entra por la base. Y nuestro emisor va directo a tierra. Esta configuración que vemos aquí eh, no la repasamos en nuestra clase pasada porque, bueno, de cierta forma tal vez la debimos de haber visto en nuestros cursos de analógica, pero si les interesa un poco más, pueden revisar estas configuraciones de conexión de los transistores. Tenemos tres: emisor común, base común y colector común. La que elegí para mostrarles el ejemplo es emisor común, dadas sus ventajas en esta configuración. Podemos distinguir esta configuración debido a que nuestro emisor va a tierra y todas las demás conexiones aterrizan ahí. Entonces, esta es la característica principal que se van a encontrar. Entonces, en este primer diagrama, lo que observamos son las corrientes. Tenemos una corriente que entra por base y de base acuérdense, como es un transistor BJT, es un transistor cuya conducción es controlada por corriente. Entonces, esta corriente I de base es la que va a controlar qué es lo que va a pasar con esta corriente que tenemos de este otro lado, que es la corriente de colector y la corriente de emisor. Si la corriente de base es cero, el transistor actúa como un circuito abierto, entonces tenemos estas corrientes, ¿no? Y si la corriente de base es suficientemente grande, esto actúa como un circuito cerrado y la corriente de colector se iguala a la corriente de emisor, ¿no? Es una misma, por eso es lo que llamamos corriente de colector a emisor. Entonces, este era el primer circuito que debemos analizar. La segunda parte es eh, con respecto a los voltajes. Por ahí, en uno de los videitos, si vieron bien, había una representación de estas patitas en la que veíamos un diodo, ¿no? Es como si tuviéramos un diodo conectado acá, eh, que está la flechita, nos dice cómo está apuntando, y entonces eso nos ayuda a saber que acá tenemos, para que conduzca, para que haya una conducción de base a colector, tendría que romper esta barrera de potencial. Entonces, por ahí es donde sale lo de el voltaje de base a emisor y los signos, ¿no? Que va de más a menos, es la analogía del diodo. Tenemos un voltaje de base a colector y el voltaje de colector a emisor. Entonces, este es nuestro circuito de voltaje. Por acá les puse en azul un ejemplo en el que nos dice que cuando está el circuito en saturación, el colector y el emisor se comporta como un cortocircuito, un switch cerrado. Entonces, acá no hay diferencia de potencial, es decir, el voltaje de colector a emisor en saturación idealmente es cero. Ahora, por ahí también vimos que en realidad tiene un valor mínimo, va entre 0.2 hasta 1. Vamos a poder utilizar 0.2 para nuestros siguientes cálculos o en el problema que estemos trabajando nos va a especificar cuál es el voltaje de saturación que vamos a estar utilizando. Ahora, este circuito, tal como está representado aquí, es lo mismo que representarlo así, ¿no? A algunos se les facilita más de esta forma y es por ello que lo pasé a esta forma, ¿no? Que lo único que es aterrizar todas nuestras tierras. Y entonces,
siempre debemos tener bien presente que nuestra base, nuestro colector y nuestro emisor. Una vez que tenemos un circuito de este tipo, lo que nos pueden pedir es que diseñemos el circuito. Entonces, para que nos pidan estas situaciones, nosotros podemos diseñarlo y nos van a pedir tres cosas, ¿no? Pueden pedirnos, como en el ejemplo, encontrar el valor de BBB, encontrar RC o encontrar RB. Para esto, en la primera situación, yo tendría que encontrar este voltaje que inyectamos a la base, que es el que nos sirve para poder crear la corriente que va a controlar este transistor. Entonces es bien importante que si nosotros tenemos que encontrar este voltaje, nos tienen que decir en qué zona quieren que nuestro transistor trabaje. Entonces vamos a encontrar este voltaje. ¿Qué datos debemos tener? Debemos de tener el valor de RB, el valor de RC y el valor de la beta. Acuérdense que la beta de un transistor es la ganancia, es una cantidad dimensional. Ustedes la pueden medir con su multímetro, en la parte de HFE, o la pueden encontrar en la hoja de datos del transistor que vayan a usar. Bueno, y el otro dato que necesitamos es el VCC. Ok, la pregunta primordial cuando quiero encontrar este voltaje es en qué zona la necesitamos. Entonces, nosotros ya sabemos que son tres zonas, ¿no? Si nos la piden en corte, lo primero que vamos a hacer es analizar qué nos están pidiendo. En corte, nuestro transistor recibe una corriente de base que debe de ser muy pequeña, ¿no? Idealmente cero, no debe haber corriente. Hace que el transistor se comporte como un circuito abierto, es decir, que no haya corriente de colector a emisor, tener una corriente cero. Entonces, en esta terminal, la terminal de la base, conecto lo que teníamos en el circuito, RB y BBB. Acá lo dejamos con terminales, porque, pues, para que visualicen que en realidad lo que tengamos conectado acá no nos afecta, porque lo que queremos encontrar es esta IB. Entonces, esta IB la modelamos directamente con BBB sobre RB. Y como la condición es que la IB sea muy cercana a cero, entonces el voltaje de BB va a ser cero en ideal. Es ahí donde sale este valor. Bueno, por acá nosotros sabemos que BBB también tiene un valor, ¿no? Es el valor del diodo que está aquí. Bueno, la analogía del diodo. Entonces, es como si tuviéramos este circuito. Tenemos una BBE de más a menos, que debe de ser menor a 0.7 para que no comience a conducir. Es por ello que este es el valor que se utiliza, ¿no? Debe de ser, esta BBB debe de ser menor al valor del voltaje de ruptura que depende del material del que esté hecho nuestro transistor. Profe, A ver, ¿siempre va a ser 0.7? acuérdense que en el ejemplo lo que vimos Depende del material. era 0.7 porque el transistor es de silicio, pero si nuestro transistor es de germanio, este voltaje debe ser de 0.3. Disculpe. Dame un segundo. 129. Ok, entonces de aquí encontramos que nuestro voltaje para que esté en corte, que esté abierto, debe de ser menor a 0.7. Si es mayor a 0.7, quiere decir que nosotros estamos poniendo en conducción a este transistor. ¿Vale? Entonces, aquí eso tenemos nuestro primer dato.
Ahora, para lo siguiente, nos vamos a apoyar. En realidad no, si se dan cuenta, los que hicimos nuestro ejercicio, en realidad no requerimos de fórmulas, sino que todo es análisis con pues las leyes que ya conocemos, las de Kirchhoff y las de Ohm, y la ley de Ohm. Entonces, esto que está aquí es una relación entre la corriente de saturación y la corriente de base, que nos dice que la corriente de saturación debe de ser menor o igual a beta veces la corriente de base en saturación. Acuérdense que lo que entra por la corriente que entra por base se amplifica beta veces y eso es lo que nos debe dar la corriente de saturación. Esta es la única que nos va a servir para realizar todo lo que necesitemos a partir de ahora. Entonces, la primera cuestión era en corte. Ahora queremos buscar qué pasa en saturación. Igual, primero analizo qué pasa con mi transistor. Cuando estoy en saturación, quiere decir que por base ingresa una corriente suficientemente grande, haciendo que colector emisor se cierre, ¿no? Se cierre y entonces la corriente de colector se iguala a la corriente de emisor, es una misma, y es una corriente máxima, ¿no? Es la corriente máxima que nos dé BCC hacia tierra. BCE, pues idealmente cero, debido a que pues no hay diferencia de potencial, y nosotros ya vimos en la hoja de datos que podemos usar, bueno, ahí viene especificado cuál es el valor mínimo y el valor máximo. Está entre 0.2, 0.3 y eso depende de la corriente de colector y la corriente de base y en saturación. Entonces, una vez que yo ya analicé eso, puedo entonces encontrar el valor de BBB y vamos a partir de esta relación, ¿no? La corriente de saturación debe de ser menor o igual a beta veces la corriente de base en saturación. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la figura 1 nos dice que no nos interesa que haya en la base, por eso lo dejé con una terminal, porque en saturación yo sé que en base entra una corriente máxima y cierra este circuito. De tal manera que el circuito que yo voy a analizar sería análogo a esto. Circuito cerrado, de una sola malla. Sabemos que esto es en la forma ideal, ¿no? Que colector emisor sea cero. Pero como acabamos de mencionar, de colector emisor hay un pequeño voltaje. Ese voltaje lo vamos a representar aquí, como está en la figura 3. Sería esta misma RC, BCC y el BC de saturación, pues fuera una pequeña fuente que es 0.2 volts. Y aquí, directamente con IDEOM, podemos encontrar nuestro valor de ICE en saturación. Entonces, esto lo vemos acá, ¿no? ICE en saturación, ¿a qué es igual? Pues es igual a voltaje total entre resistencia total. El voltaje total, acuérdense de si la corriente sale en positivo, BCC es positivo. La corriente sale por negativo, BCE de saturación, por eso es negativo. ¿Vale? Ese es el voltaje total. Entre resistencia total, solo tenemos una resistencia, 1 kilo. Y es ahí donde encontramos el primer valor. Entonces yo ya tengo IC de saturación. Ahora debo encontrar IB de saturación. Entonces vamos a hacer lo mismo. Para encontrar IB de saturación, primero observo qué tiene que pasar en la base. Entonces quito lo que esté después del colector y el emisor para que se den cuenta que lo que pase de este lado no le afecta a lo que yo quiero calcular. Quiero encontrar de qué valor debe de ser esta corriente que entre por base para que nos sature nuestro transistor. Entonces, si hacemos esto, tenemos algo como esto, ¿no? Tenemos beta IBB
ese está aquí, RB, y acá tenemos un voltaje, BB de saturación. Por ahí ustedes observaron un 0.8. La explicación rápida es, acuérdense que aquí cuando en corte dijimos que debe de ser menor a 0.7. Entonces, en saturación lo que queremos es que ahora sí conduzca. Entonces, este valor de IBE de saturación debe de ser mayor a 0.7. El dato entonces que podemos usar para hacer nuestros cálculos, con 0.8 ya habría conducción y sería la corriente mínima necesaria para que nuestro transistor esté saturado. Es por ello que aquí usamos 0.8 volts. Entonces, con estos datos, nosotros de esta malla o de este circuito cerrado, podemos calcular IB de saturación, que es igual a voltaje total entre resistencia total. ¿Qué voltaje? Pues más, porque sale por más, BBB, menos BB de saturación entre RB. Y esto es lo que tenemos acá. Sustituimos valores y obtenemos esta ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya encontramos IC de saturación e IB de saturación, lo podemos sustituir en la relación que ya conocemos. Nosotros ya tenemos el valor de la beta y entonces lo que queda es despejar a BBB para la beta de 60. Tenemos más o menos algo así. Aquí quise ponérselos paso a paso para los que por ahí estaban dormidos. Entonces, si la beta estaba de este lado multiplicando, nos la pasamos dividiendo. Estos 50 kilos estaban dividiendo, los vamos a pasar multiplicando. Y este 8 lo vamos a pasar, estaba restando, lo vamos a pasar sumando. De tal manera que BBB nos va a quedar mayor al resultado de esto, que es 8.97 volts. ¿Qué nos quiere decir? Que si el voltaje que ingresamos a la base es mayor o igual a 8.97, el transistor, con la relación que tenga con la resistencia, tendrá la corriente suficiente para que entre en saturación. O sea, en este cortocircuite de colector emisor. Ahora sí, ya tenemos los dos valores. IBB para la zona de corte, que dijimos que tenía que ser menor a 0.7, y BBB para la zona de saturación. Por ahí tenemos otro inciso que dice, ¿qué pasa con BBB para la zona activa? ¿Entre qué valores debe de estar? Si yo ya sé que BBB debe de ser mayor a 0.7 para que esté en saturación, entonces para que se active debe de ser mayor a 0.7. Ahora, para que esté en saturación, hice mi cálculo y encontré que debe de ser mayor a 8.97. Entonces, para que esté dentro de la zona activa, tiene que ser menor a 8.97. ¿Vale? Entonces, estas son las respuestas que obtuvimos. Análogo a este procedimiento, se realiza la otra situación. Si nos pidieran encontrar RC, ¿qué datos debo tener? Pues nos deberían de dar el valor de la beta que tenga nuestro transistor, el valor de BBB, el valor de RB, el valor de BCC y pues estos datos que tenemos que tener presente. BBE, si es de silicio, 0.7, BCE de saturación 0.2 y BBE de saturación 0.8. Ok. Entonces, partimos igual de la relación de IC de saturación y de la corriente de base. Tenemos el circuito
Y aquí observamos, IC de saturación es la que tenemos de este lado y B de saturación es la que tenemos del lado de la base. Encontramos la primera, nosotros ya vimos cómo quitamos este circuito y lo encontramos con voltaje total, ¿no? Voltaje total, ¿quién es? Pues VCC menos el voltaje que se va a crear aquí de colector a emisor entre RC. Y encuentro el primer valor o la primera ecuación. Para IB de base, en saturación, ahora lo que tengo es BBB menos B de base a emisor en saturación entre RB. Y esos valores ya los conozco, entonces ya tengo otro valor. Con esto vamos a sustituir en nuestra ecuación y de colector en saturación es menor o igual a beta veces y de base en saturación. Despejamos y encontramos el valor de RC. Nos dice entonces que RC debe de tener un valor mayor o igual a 1.94 kilos para asegurar que esté en la zona de saturación. ¿Sale? Entonces, es decir, si yo pongo una resistencia de 2 kilos, ya debo de estar en la zona de saturación. Vamos a ver. En la zona, por aquí les puse un ejemplo en el que tenemos esta configuración y sustituimos los valores que ya calculamos. Se supone que con 2 kilos, 50 kilos en base, 5 volts en BBB y 10 volts en BCC, este transistor lo tengo saturado. Quiero saber entonces, si yo conecto un LED a esta parte, ¿qué es lo que pasaría con ese LED? ¿Por qué? Ok, por aquí ya nos contestaron, entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto esto? Si está en saturación, toda la corriente de VCC se va directo a tierra. Entonces, el LED está apagado. Pero si está en corte, este transistor está abierto y entonces el camino de la corriente es este de VCC y pasa por el LED. Por aquí vamos a ver una explicación rápida de esto. En saturación es como si yo tuviera esto cortocircuitado. Entonces dejo de observar lo que pasa en base y puedo volver a dibujar este circuito de esta forma. VCC conectado a tierra, RC, BCE de saturación, es nuestro diodo, en este caso le puse verde. Si es un LED verde, tenemos que romper 2.4 volts para que encienda y nuestra RD. Haciendo el cálculo con voltajes nodales, esta ID es BA, que es 0.2, que es este voltaje de saturación, menos 2.4 entre 2 kilos. Y obtenemos una corriente negativa. Eso nos quiere decir que esta ID que dibujamos va en sentido opuesto. Si está en sentido opuesto, polariza nuestro LED inversamente y nuestro LED no va a encender. Esta es una forma de ver rápidamente que no enciende. Ahora, en corte lo que tenemos es como si hubiéramos quitado el voltaje de alimentación de base y nuestra base estuviera en 0. Entonces, esto se abre, el camino de la corriente va a ser este. Es este circuito el que tendríamos. Es decir, la corriente que pase por el LED va a ser VCC menos BD entre RC sobre RD. La corriente que tenemos entonces es de 1.9 miliamperes, el diodo se polariza directamente y este diodo enciende. Entonces, esto lo vamos a simular para que lo observemos. Acá tenemos entonces nuestra
simulación del circuito tal y como lo calculamos. Calculamos con RB 50, BBB 5 volts, BCC 10 volts. Para RC dijimos que tenía que ser mayor a 1.9 kilos para que conduzca. Entonces aquí le pusimos 2 kilos. Utilizamos un LED verde con su resistencia de protección de 2 kilos. Y entonces un transistor. Por acá buscamos un transistor que tuviera la beta que usamos y encontré el 2N3904. Tiene la beta de 60. Y entonces, una vez haciendo esto, a ver, corremos y vemos entonces que la I de base es suficiente y coincide con el cálculo que hicimos y logramos, toda la corriente se va por esta resistencia, ¿vale? La corriente que pasa por el diodo es muy pequeña. Y el voltaje que tiene en el diodo es muy pequeño, entonces no logra encender. Pero una vez que yo dejo de alimentar, este LED enciende, ¿vale? Dejo de alimentar base, es decir, la corriente de base es muy pequeña o nula. La corriente que pasa por acá es suficiente para alimentar al diodo y coincide 0.0019 o 1.9 miliamperes, como nos dio en el cálculo, y el voltaje que va a pasar por el diodo, pues acá nos dice que es de 3.89. Entonces, con esto vemos que pues nuestros cálculos sí sirvieron. Se le conoce como inversor, ¿vale? O puerta NOT. Entonces es una de las formas más sencillas de hacer un inversor. Por aquí nos puede servir para encender o apagar un LED y lo que vamos a ver en el corte 2 para motores específicamente, ¿vale? Entonces, hasta ahí va a quedar, quedamos el día de hoy. Profe,